Muy buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy quiero hablarles de algo que me ha estado corroyendo las entrañas. Y no es que tenga acidez estomacal. De lo que quiero hablarles es que probablemente Alien Romulus sea la película más brutal y aterradora que jamás veamos en este año, al menos. Simplemente es la viva esencia del horror cósmico descrito por Lovecraft. Llámenme loco, llámenme enajenado, pero he estado viendo que todo el mundo está haciendo reviews de esta película, así que yo me dije a mí mismo, también quiero intentarlo. No sé por dónde empezar, tal vez lo mejor sea iniciar desde el principio. Todo empezó una mañana de 1979, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de cinematografía consiguieron el presupuesto para su primer largometraje, los únicos dispuestos a aceptar una idea tan descabellada, y la película era Alien el octavo pasajero. Como ya sabemos, el film fue dirigido por Ridley Scott y básicamente se trata de un grupo de astronautas que llegan a un planeta donde se encuentran con una forma de vida desconocida con consecuencias devastadoras. Hasta aquí todo muy bien, todo suena como cine de horror clásico de ciencia ficción. Su estilo es súper minimalista y la trama es súper lenta, pero el detalle técnico y la coherencia en la trama son simplemente soberbios. Incluso yo recuerdo cuando niño que miré la película me pareció súper aburrida y súper tediosa, igual que Odisea en el espacio. Y es que estas son unas películas súper en muchos sentidos. Todo depende desde la perspectiva que se les aborde. Luego, las películas siguientes de Alien jamás lograron llamar demasiado mi atención hasta que miré Alien Covenant hace apenas algunos años y me di cuenta que en realidad es una serie muy interesante no solo por los aspectos cinematográficos, sino también por los planteamientos filosóficos y éticos que se dan a través del guión. En la Alien de 1979 ya se vislumbran aspectos como el desarrollo de la inteligencia artificial, el aislamiento humano, la existencia de robots antropomorfos y además pone en evidencia algunos aspectos éticos de la experimentación con humanos y de la exploración y colonización espacial. Y tal vez sea importante señalar que es uno de los primeros filmes donde el protagónico lo tiene un personaje femenino que es quien se encarga de resolver el conflicto. Si bien cada producto cinematográfico implica el trabajo de muchas personas, en esta serie de películas es notable el trabajo de personal altamente calificado en áreas como el diseño, la ingeniería o incluso la arquitectura. Por ejemplo, es notable el trabajo de un señor que se llama Giger en el diseño de algunas naves y del xenomorfo. Yo estaba convencido de que también habían trabajado científicos, aunque sea en el guión, pero lo cierto es que esta es una obra completamente ficticia, cero científica. Tal vez lo más interesante de la serie es que prácticamente todas las películas siguen la misma estructura con algunas variaciones en la trama. Sin embargo, cada película aporta un poco a la historia, convirtiendo al xenomorfo en una especie de ser mitológico contemporáneo, a mi parecer muy parecido al Cthulhu de Lovecraft, es decir, una criatura inefable, la encarnación del horror cósmico. También, cada historia de Alien se caracteriza por ciertos personajes básicos que actualmente casi caen en lo estereotípico. El protagónico, como ya les decía, siempre es representado por una mujer escéptica y determinada a la supervivencia, que eventualmente termina tomando el control de la nave y sometiendo al xenomorfo. También hay un robot programado por una compañía que eventualmente sobrepone los intereses de la corporación a los intereses de la tripulación. Y claro, no puede faltar esta figura amenazante como es una entidad biológica desconocida. Como complemento, claro, están un grupo de 5 o 6 cosmonautas que eventualmente sucumben ante las fauces del xenomorfo. Y bueno, todos estos son los ingredientes para crear la historia de horror de ciencia ficción perfecta.
Y bueno, en el caso de Alien Romulus, aunque la historia no es muy distinta, me parece que es más brutal y aterradora que las anteriores, en el sentido que la acción y el incremento de la tensión transcurren más rápido. Y es que al parecer los creativos se han enterado que un primer plano de 60 super lentos segundos de una nave ficticia que se supone que viaja a la velocidad de la luz, pues ya no impresionan a nadie. Particularmente, esta película tiene las características de un slasher, esto es, un grupo de jóvenes que se enfrentan a un asesino despiadado como sería esta entidad biológica. Por lo demás, Alien Romulus básicamente es la misma que la primera película de 1979. La única diferencia pues estaría en el detalle técnico, pues se nota que es un trabajo bastante más refinado. Yo creo que si hicieran un remake de cada película que se hizo en los 70s, 80s, obviamente saldrían mucho mejor porque pues el cine no tiene ni 100 años de existir. Cualquier cosa que haya existido hace 100 años o menos ya ha sido mejorada. Esas son las ventajas de la actualidad. Por eso yo no creo que el cine esté en crisis, solo está en una etapa como de transición. Y bueno, películas como esta solo ponen en evidencia esta cuestión de que al cine le espera un futuro muy interesante. No solo en el cine de horror o de ciencia ficción. Lo cierto es que la película superó mis expectativas porque pues yo esperaba, después de mirar el tráiler, yo esperaba una historia similar a la primera y que iban a repetirse ciertos elementos. También yo supuse que el sintético a bordo iba a ser interpretado por un actor afrodescendiente. Me gustó pensar en la idea que existiera no solo uno, sino dos sintéticos, y estos aspectos se cubrieron fácilmente. Al igual que en las entregas anteriores, se hace un manejo muy adecuado de la tensión, que esta siempre va en incremento, y se lograron integrar muy bien los elementos del horror y de la ciencia ficción en un producto bastante interesante. No sé qué más decir, es difícil hacer spoilers de una película que básicamente es igual que la anterior, y es increíble que la estructura del guión permaneciera prácticamente intacta sin que esto implicara un remake. Incluso es hasta gracioso que los creativos decidieran integrar esta película a la línea temporal, porque si nos ponemos a analizar la línea temporal, en realidad algunos eventos no tienen mucho sentido. Sin embargo, este tipo de detalles es irrelevante cuando la historia es buena en sí misma. Y no importa cuántas veces la mires o cuántas veces te la presenten, siempre aparece como novedosa. Las referencias a la primera película son muchas pero sutiles. El monstruo final es interpretado por un tipo de 2 metros, no son efectos especiales. En ambas películas es un actor disfrazado. Luego, en una escena también muy característica de la película, de la primera película, la líder se muestra en poca ropa para luego ponerse un traje espacial. Y esto se repite en esta película actual. Es como una escena canónica. Yo estoy convencido de que desde la primera película, esta en sí misma es una referencia a Barbarella de 1968, que por cierto me enteré que va a tener un remake el próximo año. Probablemente el personaje de Ripley es en sí mismo una representación de Barbarella, excepto por la sensualidad. El personaje de Ripley no es nada sensual, en realidad es una mujer muy ruda, tipo Sarah Connor. Y pues claro, el detalle técnico y cinematográfico también se hace presente. Se nota mucho en la elaboración de los escenarios, de las naves espaciales y de los animatronics. Incluso se dice que las escenas por computadora en esta película son mínimas. O sea, yo no estuve allí, así que no me consta nada de lo que puedan decir, ¿verdad? Pero Alien siempre es un producto de calidad, por eso yo les creo. Algo que también he notado en las últimas participaciones de Scott en el cine es que ya no aparece a la cabeza de sus propios proyectos, al menos de algunos, pues, sino que aparece como productor, y probablemente sea el trabajo de estos nuevos talentos en cuanto a dirección los que proveen esta mirada fresca
sobre historias ya contadas. Sucede lo mismo con Blade Runner de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Villeneuve. Así se dice, ¿no? Villeneuve. Denis Villeneuve. Ajá, ese señor. Incluso pareciera que estos directores superaran al maestro, pues la película de Alien Romulus fue filmada en tan solo 5 meses a base de elementos técnicos, como en la vieja escuela, con maquetas y explosiones reales. Y claro, con algunos arreglos digitales, porque pues si ahí tienes una computadora, ¿por qué no usarla? Por lo demás es prácticamente una obra artesanal, al igual que las primeras entregas de Alien. Solo hay un aspecto que me gustaría señalar. Casi en todas las películas al xenomorfo nunca lo logran eliminar como tal, sino que solo lo expulsan de la nave. El problema con esta idea es que asumen que la descompresión de una nave espacial es igual que la descompresión de un avión, y simplemente el protagonista se sobrepone a esto a veces incluso sin ninguna protección. Pero lo cierto es que probablemente ningún ser humano sobreviviría a la descompresión de una nave espacial. Lo gracioso de esto es que este error prevalece a través de todas las películas, como si simplemente no les importara, o como si lo dejaran ahí solo para ver quién pregunta. Como les digo, son simplemente nimiedades. Excepto por lo anterior, me parece que a Alien Romulus no se le puede dar una clasificación de el 1 al 10. Tampoco se le puede poner a competir en taquilla junto a Intensamente o a Deadpool y Wolverine. Simplemente porque no está en la misma liga. Su objetivo no es solo monetario, y probablemente su trascendencia va a prevalecer más allá del próximo año. Lo único que le puedo reprochar a los creativos de esta última película es que le faltaron bastantes montacargas y lanzallamas. De hecho, no tiene ninguno. Por lo demás, Alien Romulus es una obra de arte contemporánea. A mí me parece increíble que esto haya sido producido por Disney. Perdóname, Mickey Mouse, por desconfiar de ti. Te quiero mucho.